Normalmente, para que una persona se convierta en presidente de un país, es un requisito indispensable que dicha persona haya nacido en el país que va a gobernar. Al fin y al cabo, el presidente es un jefe de Estado, es la cabeza del gobierno representativo y una de las más grandes figuras de la soberanía nacional. Debe ser uno de nosotros. No puede ser una persona que haya nacido a miles de kilómetros, que hable otro idioma y que tenga una cultura diferente. Sin embargo, suena irreal pensar que esto llegó a pasar en la vida real. Esto sucedió en uno de los países de Centroamérica, más específicamente en Nicaragua. A mediados del siglo XIX, en los Estados Unidos se hizo muy popular una creencia llamada la doctrina del destino manifiesto, que decía que el hombre blanco estadounidense estaba predestinado por la providencia a expandirse territorialmente para así llevar las ideas de libertad y democracia a las razas inferiores e incivilizadas. Los estadounidenses utilizaron esto para reclamar una gran cantidad de territorios para su país, entre ellos algunos territorios latinoamericanos, ya que efectivamente los latinoamericanos también entraban en esta categoría de inferiores e incivilizados. En este contexto entran en escena los llamados filibusteros. ¿Qué eran los filibusteros? Básicamente aventureros que buscaban expandir esta creencia del destino manifiesto y al mismo tiempo buscar riquezas personales. Uno de estos filibusteros, uno de los más famosos y conocidos, fue William Walker, un abogado y periodista estadounidense que en 1852 ya había participado en algunas expediciones filibusteras a México, pero fue en América Central donde logró su más grande hazaña. Mientras tanto, un país de Centroamérica, más específicamente Nicaragua, desde 1844, estaba envuelta en una gran cantidad de conflictos internos entre liberales y conservadores. William Walker vio la oportunidad perfecta para entrar en escena y en 1855, con tan solo 58 mercenarios, llegó hasta Nicaragua y le ofreció sus servicios a los liberales nicaragüenses. Los liberales recibieron positivamente a Walker, los nombraron ciudadanos nicaragüenses y le ofrecieron colonizar un pequeño territorio en el país a cambio de apoyo militar. Sin embargo, con el pasar de los días, Walker comenzó a desobedecer a los planes de los liberales y comenzó a actuar por su propia cuenta. Expandió su ejército de mercenarios, reclutando a más estadounidenses que llegaban al país y también a muchos nicaragüenses que lo apoyaban. Debido a que los estadounidenses tenían un mejor armamento, pudieron derrotar con facilidad al ejército conservador y capturar algunas ciudades del país. Mientras tanto, los liberales nicaragüenses sufrieron duras derrotas y luego de la muerte de su líder, Francisco Castellón, quedaron muy debilitados. En medio de esta auténtica carnicería entre liberales y conservadores, William Walker terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso de Nicaragua. En 1856, William Walker capturó Granada, una de las ciudades más importantes de Nicaragua. Allí, primero fue nombrado general en jefe del ejército nicaragüense y después obligó a una parte de la oligarquía nicaragüense a elegirlo presidente de Nicaragua. A este punto, sus verdaderas intenciones ya habían salido a la luz. Walker tuvo en algún momento cierto apoyo por una pequeña parte del pueblo nicaragüense. No porque estos estuvieran de acuerdo con sus ideas, sino porque Walker actuaba de alguna manera más civilizado que muchos políticos nicaragüenses. No permitió que su ejército cometiera actos como el saqueo, las agresiones sexuales, el reclutamiento forzoso y dio un buen trato a los heridos y prisioneros de guerra nicaragüenses. Sin embargo, esta simpatía no duró mucho tiempo. Recordemos que Walker no estaba en Nicaragua para convertirse en nicaragüense, sino lo contrario. Sus primeras medidas como presidente fue el establecimiento del inglés como idioma oficial y el restablecimiento de la esclavitud. Sin embargo, fue una de las medidas de Walker que terminó perjudicándolo muy negativamente, y fue cuando ordenó a su ejército tomar el control de los ferrocarriles que conectaban el Atlántico con el Pacífico nicaragüense, ferrocarriles que estaban en control de un poderoso empresario estadounidense, Cornelius Vanderbilt. En 1856, los conservadores nicaragüenses, con financiación de Vanderbilt y el resto de Centroamérica, o sea,
Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala formaron una sola coalición e invadieron Nicaragua para derrocar a William Walker en lo que se conoció como la Campaña Nacional de Centroamérica. Los países centroamericanos tuvieron muchos problemas al principio, debido a que no podían ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar sobre el enemigo, pero eventualmente consiguieron muchas victorias frente a William Walker. Recordemos que el ejército de este hombre eran casi todos mercenarios, que solamente peleaban por dinero. En cambio, los ejércitos centroamericanos genuinamente tenían un buen espíritu de lucha. Fuera de Centroamérica, un país latinoamericano que apoyó la coalición anti-Walker fue Perú, ya que el presidente peruano, Ramón Castilla, ordenó a la Armada peruana entregarles provisiones y suministros a los centroamericanos. Finalmente, en 1857, William Walker sufrió duras derrotas y se vio obligado a abandonar Nicaragua y regresar a su país. Centroamérica fue liberada. Es importante mencionar que el tipo no se rindió aquí, por supuesto. 3 años después, en 1860, intentó regresar a Centroamérica, más específicamente a Honduras, pero fue capturado por autoridades británicas, quienes también lo odiaban, y lo entregaron al gobierno hondureño, quien acabaría por fusilarlo ese año. En Estados Unidos, generalmente William Walker no fue muy recordado, a excepción de un pequeño grupo de sureños, esclavistas y supremacistas blancos, quienes lo recordaron como un héroe. Mientras tanto, en Centroamérica tuvo un impacto mucho más grande. Este evento histórico se convirtió en un fuerte promotor del nacionalismo, el conservadurismo, la hermandad latinoamericana y especialmente la unidad centroamericana. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.